Buenas tardes, gracias por su asistencia a este último seminario del semestre. Eh, Tenemos hoy la participación del doctor Daniel Guerrero Romero. Él nos presenta el tema que ven ahí en la pantalla y brevemente una semblanza del doctor. Daniel es un matemático e investigador que recientemente terminó el doctorado en la Universidad de Cambridge, siendo parte del Cancer Research UK de Cambridge Institute. Daniel descubrió su pasión por las matemáticas puras, en particular la topología algebraica, durante su licenciatura en la CFM IPN. Luego obtuvo una maestría en matemáticas aplicadas, enfocándose en procesos estocásticos en la teoría de juegos. Habiendo estudiado tanto la parte pura y aplicada de las matemáticas, Daniel comenzó su investigación doctoral bajo la guía del profesor Carlos Caldas y el doctor Oscar M. Rueda, donde podría usar ambas. En sus estudios de doctorado, el enfoque principal de Daniel radicó en el desarrollo y la aplicación de métodos estadísticos y modelos matemáticos para el análisis e integración multiómica de datos de alto rendimiento y perfiles de crecimiento tumoral en cáncer de mama. Específicamente está interesado en el uso de datos que incorporan la respuesta a medicamentos in vivo, así como el cribado de alto rendimiento en modelos preclínicos ex vivo como PDX y PDTC, con la colaboración de AstraZeneca. Doctor, gracias por su participación. Somos oídos. Gracias. Gracias por la invitación. Pues como dijo el doctor Rosales, les quiero platicar un poco de los trabajos. Son 4 historias al final que se hicieron durante 4 años en Cambridge, que tratan el objetivo es tratar de entender cómo el tumor está evolucionando con efecto y sin efecto de tratamientos y en otro tipo de situaciones como las dinámicas de clonalidad en el tumor. Un poco del outline, les quiero comentar un poco del background. Yo sé que aquí hay más físicos por lo que estoy viendo, pero un poco sobre qué entendemos sobre el cáncer de mama y las 2 historias que generalizan las 4 entre los modelos in vivo, que básicamente son los modelos de ratón, y los modelos ex vivo, que son modelos que se extraen de las células del ratón tumorales, y de ahí podemos aplicar high throughput screening u otras alternativas de tumor, de entender el cáncer de mama. El cáncer de mama inicialmente se estudió en el 2000, se encontró una estratificación de 4 subtipos que son basal-like, HER2 enriched, luminal A y luminal B, que básicamente fueron encontrados respecto a su gene expression en los tumores de breast cancer. Sin embargo, eran 4 subtipos que básicamente son overall, y lo que necesitábamos entender es si puede haber una substratificación un poco más concisa que nos pueden ayudar a entender si el cáncer se puede estratificar en más subtipos. Nuestro laboratorio, el Caldas Lab, en el 2012, posteriormente, desarrolló lo que son los in-clusters, que son subtipos extraídos del genoma y del transcriptoma, y a partir de ahí nosotros pudimos encontrar 10 nuevos subtipos que también están basados en el prognosis y que nos puede dar un poco más de resolución en el tumor de cáncer. Lo interesante aquí es de que una vez que ya tienes un poco más de resolución o más nuance en la estratificación, puedes empezar a aplicar métodos matemáticos para poder entender cómo es el survival del paciente y ver si, por ejemplo, se puede describir más subtipos dentro de estos 10 clasificados. Mi supervisor, Oscar, en el 2019 empleó un proceso de Markov Process junto con el Hazard Function para crear un multistate model en el que pudo integrar más especificaciones que uno obtiene de una situación médica, y de aquí pudo descubrir que dentro de los 10, de hecho en el in-cluster 4 ER positive, había un nuevo subtipo que estaba basado en el relapse. Entonces esto es importante porque ahora tienes otra estratificación que te dice que este tipo de pacientes son más propensos a morir, ¿vale?
Y entonces ahora tenemos 11 subtipos que están representando el link cluster. Sin embargo, todavía esto es muy difícil porque esto es a nivel de pacientes. Y en pacientes tú no puedes a veces tratar de estudiar diferentes tratamientos porque pues, es ilegal. Entonces, nuestro laboratorio en el 2016, de nuevo mi supervisor Oscar, en el laboratorio de Carlos, crearon un biobank que básicamente son la plataforma de in vivo que vamos a llamar xenografts o genoinjertos, que básicamente tú inyectas el tumor del paciente en un animal que es no tiene sistema inmune, es inmunosupressed. Y luego a partir de que ya tienes el sistema in vivo, puedes tener el sistema ex vivo, donde ahora tienes fresh tumor cells, que las pasas en plates y puedes investigar ahora cómo se están comportando las células cancerígenas. Esto fue muy importante porque al momento de establecer esto, ellos descubrieron en el 2016 que la intratumoral heterogeneity que obtienes del paciente, de la muestra, se preserva a través del ratón y del ex vivo. Y esto es muy importante porque al final tú quieres una buena representación de las células tumorales del paciente. Entonces, lo que ellos lograron demostrar es que tú obtienes y preservas las molecular features del paciente a nivel de ratón y a nivel de ex vivo, y que también preservas la parte histológica, cómo se ve el tumor en unas slides. La siguiente pregunta que nos pusimos es cómo está pasando el tratamiento. Si un paciente responde, el ratón va a responder de la misma manera. ¿Eso se puede hacer alguna correlación entre estos dos a nivel solamente primeramente in vivo? Y entonces con esto la primera pregunta que o primera parte de la historia que les voy a contar hoy es de que cómo podemos predecir el patient clinical outcome de la respuesta del paciente y cómo se asocia al modelo de ratón. Okay. En la clínica lo que pasa actualmente, al menos en UK, es que el paciente, si está respondiendo a un tratamiento, generalmente recibe una cirugía y entonces se remueve el cáncer y de ahí pues hay que esperar si hay un relapse o no. Sin embargo, no puedes estudiar bien el post-treatment porque pues a veces no hay manera de detectar el tumor por los métodos actuales. Y esto es una ventaja que podemos explotar del ratón, porque en el ratón tú, ya que demostraste esa preservación de la heterogeneidad del paciente, entonces ahora tú puedes ver si este ratón está respondiendo a ese tratamiento y puedes dejar parar el tratamiento y ver cómo responde en post-treatment, cómo se está ese crecimiento tumoral, cómo se está haciendo. Para esto lo que hicimos es usar un clinical trial que se publicó recientemente, que se llama Partner. Lo difícil de ver si un tratamiento está respondiendo en un paciente y un ratón es que el tumor no debe de haber recibido ningún tipo de terapia, a lo que llamamos terapia naive. Y entonces tú puedes investigar y pasar ese tumor en el ratón para ver si realmente ese tratamiento está teniendo un efecto sin haber sido expuesto a un tratamiento anteriormente. Por lo que hicimos uso de este clinical trial que está hecho en humanos. Pasamos las muestras de los pacientes y los expusimos creamos el xenograft. Todo esto fue realizado por Abigail, que es la parte de wet lab de nuestro laboratorio. Y ella lo que hizo fue tratar de diseñar dos experimentos, dos tipos de approaches para ver cómo el tratamiento está funcionando. El primero es básicamente si tú de manera random o aleatoria dejas que el tumor siga creciendo en 10-14 días y aplicas el tratamiento, o de manera fija cuantificas el tumor hasta que llegue a 100 milímetros cúbicos y entonces ahí aplicas el tratamiento. Esto es bastante importante porque entonces aquí puedes ver quién te está dando más variabilidad en la respuesta del tratamiento. En total generamos 8 pacientes que fueron implantados. Todos son, tú tienes una cohort de ratones de 5 réplicas y tienes una cohort de 5 réplicas de tratamiento. La pregunta inicial es, ¿podemos empezar a ver si la respuesta está matchando con la del paciente?
El primer approach que hizo ella fue algo más sencillo, simplemente medía el tumor final inicial y de ahí veía las diferencias. Sin embargo, aquí no encontró ninguna asociación directa con la respuesta del paciente. Por lo que aquí es cuando entra la parte de matemáticas, y lo que diseñé es usar los modelos Mixed Effect, que es la parte de estadística, y combinarlo con una ecuación diferencial para poder tratar de estimar no solamente la respuesta, pero también para poder ver la variabilidad que te está trayendo las réplicas del animal, porque aquí tienes que tener en cuenta que tú partes el tumor en cachitos y cada uno lo pones en un ratón, y de ahí ves cuánta variabilidad estás capturando a nivel overall de la muestra inicial. Entonces, en la primera parte del modelado te captura la predicción, qué tanto está bien, y aquí se usaron varias, pero la exponencial de momento fue la que funcionó porque es un periodo muy corto. Entonces, como ustedes bien saben, la exponencial a un tiempo definido corto te predice bien, pero cuando ya empiezas a alejar es cuando tienes más error en la predicción. Y como aquí son tiempos más 80, 100 días de que dejas el tumor y lo expones, pues funcionó bastante bien. Lo comparamos con otros modelos matemáticos, pero este fue el que nos dio mejor resolución. Y esta última parte es básicamente lo que te cuenta la variabilidad biológica y técnicas que tienes, tanto al medir tanto a medir el volumen del tumor como la variabilidad que tienes por ratón. Lo que pueden ver es que una vez aplicado este modelo, tú tienes aquí cada curva, es básicamente la predicción que tienes por ratón en la primera cohort, que son 5 ratones untreated, básicamente nuestro tratamiento, y aquí tienes, aquí tienes cómo está funcionando el tratamiento respecto a esos 5 ratones. Perdón, se me olvidó decir que con este modelo tú también puedes predecir no sé cómo traducir, el estimated marginal mean, que básicamente es la probabilidad marginal que obtienes de todo el proceso, y lo puedes obtener por cohort de untreated a untreated, que es básicamente la que tú usarías a diferencia del, ¿cómo se llama?, como modelo predictor. De esto no solamente derivamos, no solamente tienes el modelo, sino que puedes derivar 4 métricas que pueden ser usadas en clínica, y que ese básicamente es el objetivo. Tienes una que es Difference in Daily Growth, básicamente cómo el tratamiento está haciendo diferencia respecto a untreated. Tienes ya que tienes las marginales, puedes estimar la diferencia entre las slopes de cada cohort, por eso es importante las marginal means. Y tienes el daily growth rate, que es básicamente haces una matriz, una confounding matrix, en donde consideras cómo está creciendo el tumor normalmente y el tratamiento, y los combinas. Y eso te va a dar un estimador de cómo tanto se está viendo esta supresión o regresión del tumor. Y luego tienes el predicted volume, que básicamente tomas un punto fijo y ves cómo ese tumor va a crecer a ese día específico. No me voy a enfocar en las primeras dos porque son muy simples. Estas dos son las interesantes para ver cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, aquí tienes una cohort de 8 pacientes. La línea vertical significa que no hay diferencia en el tratamiento o no es significativo estadísticamente, y lo que obtienes aquí, si va hacia la izquierda quiere decir que hay una reducción en el tumor, y si va a la derecha es que sigue creciendo. Entonces lo que puedes ver aquí es que de los pacientes tienes PCR y non-PCR. Básicamente la cohort de PCR son pacientes que respondieron al tratamiento y estas que no respondieron. Si te vas a la tercera métrica, lo que estás viendo es de que los que no respondieron se alinearon perfectamente. Tienes una no respuesta del tumor y que se alinea con lo que viste en el paciente. Y aquí hay un casi, pero el casi es por este paciente. Lo que ustedes pueden ver es de que efectivamente hubo una reducción en el tratamiento del tumor. Sin embargo, la variabilidad de las réplicas fue tanta que no dejó que fuera significante estadísticamente. Esto es importante porque entonces tú quieres muestras o quieres ver si el tumor está variando bastantemente respecto, por ejemplo, en este caso que es quimioterapia, para ver si tú puedes usar ese tipo de tratamiento para ese paciente en particular. La métrica 4 que fue derivada aquí es la de predicción, y lo que pueden ver es que
El tipo, tú acumulas, haces un cumulative de todos los ratones que tienes, los ves ese punto y predices cuánto y obtienes el overall del tumor. Y de nuevamente, todos los que crecieron son pacientes que no respondieron, que se alinean perfectamente y tú obtienes de manera análoga a los que respondieron. Pero algo interesante es que vuelve a pasar lo del 1053, del paciente 1053, que se alinea muy bien con lo que vimos en la métrica anterior y que hay una respuesta, pero esa variabilidad está siendo intrínseca del sistema y que probablemente se deba a algunas mutaciones que están pasando dentro del tumor. Y entonces con esto la primera historia es de que pudimos desarrollar una métrica cuantitativa que nos caracteriza ese tratamiento de respuesta y que podemos alinearla con los pacientes, que eso es lo importante. Se hicieron más análisis como el single cell RNA sequencing, pero bueno, esto ya está recientemente publicado y pueden ver más aquí. Sin embargo, aquí estamos considerando que el tumor está creciendo de cierta manera monotónica, cuando en realidad puede haber efectos que en el clinical trial puede haber cambios, ya sea en la parte de untreated o la parte de tratamiento. Entonces, podemos crear una métrica que trate de integrar un poco más esta parte de cambios dentro del crecimiento tumoral. Y con esto me refiero es de lo que aprendimos del Partner Clinical Trial. Podemos crear una nueva métrica que no solamente integre la parte biológica y técnica en la variabilidad, pero que también podamos detectar cambios en cuanto al tratamiento y que podamos medir cuándo el tratamiento deja de funcionar. Entonces, para esto se utilizó el mismo approach, pero ahora se generó, en vez de utilizar la exponential, derivamos una nueva, una ecuación diferencial que se puede ajustar un poco más a los datos de crecimiento tumoral y se integra un problema de optimización para poder estimar cuándo y cuánto ese tratamiento está dejando de hacer efecto. Aquí usamos todo esto ha sido en colaboración con AstraZeneca, quien nos ha dado los compounds para poder testear diferentes drogas y ver cómo está funcionando con triple negative breast cancer. Y al final, por ejemplo, aquí lo que ustedes pueden ver es como el nuevo modelo, no solamente la raya azul es cuando pararon oficialmente el tratamiento y la línea roja es la solución del problema óptimo de cuando realmente el tratamiento está dejando de hacer un efecto. Y como pueden ver, en algunos hay bastante diferencia de que el tratamiento, estás viendo todavía un efecto post, después de que lo paraste. Este nuevo, al final, esta es la nueva métrica que ahora obtiene el paso de la optimización. Y ahora vas a obtener no solamente el parámetro de predictores, sino que también vas a obtener los parámetros del residual effect, cuando deja de funcionar, y el óptima. Y más aún, tú vas a poder calcular cómo se está comportando post-treatment con el mismo modelo, para poder ver si en realidad hay cambios respecto a la cohort untreated después y ver si vale la pena seguir investigando ese tratamiento. Esto se los presento porque ya está a punto de ser enviado como continuación de la anterior historia. Algo interesante que vimos aquí es de que no solamente sirve para modelos de ratón, sino también organoides, que quizá no sé si tengan qué es un organoide. Básicamente son células que están creciendo en un ambiente un poco más cercano a lo que puedes ver en el sistema del ratón. No están en un animal, siguen siendo en un sistema conservado, pero lo interesante aquí es que como ahora se está viendo el auge de estos modelos preclínicos, nuestra métrica también sirvió para este tipo de modelos. Entonces, aquí ya entendimos cómo el tratamiento está respondiendo a los modelos in vivo y la siguiente pregunta es: si no tienes tratamiento, puedes modelar algo que sea que puedes hacer un modelado entre cómo está creciendo el tumor y la clonalidad que llegues a ver. Con clonalidad significa el número de mutaciones, cambios que están dentro del sistema como subconjunto del tumor.
Para esto, lo que hizo el doctor Long, creó un sistema de barcoding en donde podemos generar, podemos traquear cada célula cómo está cambiando a nivel de tiempo y ver cómo hay cambios subclonales entre la primera generación de ratones y la segunda generación de ratones. Esto ya involucra un poco de genómica, en el sentido de que analizamos cada tumor, el total de tumores que se hicieron como single cell RNA sequencing de los tumores primarios y secundarios. Aquí lo que pueden ver básicamente, para no entrar en mucho detalle, son cómo por cada tumor están viendo, cada barrita es una réplica, o sea, es un ratón, y cómo está cambiando qué tanta clonalidad hay. Como pueden ver, aquí hay muy poca, pero aquí hay bastante. O sea, puede haber muchos clones que están caracterizando el tumor aquí. Un concepto de clonalidad es el Clone Initiated Cell Frequency, que básicamente es una parte de clon funcional, de ver cómo es que realmente se está expresando. Y la historia de aquí es que, si pueden ver todas las regresiones lineales que todo el mundo sabe qué es, aquí están siendo negativas, significando que y esto es medio una hipótesis que se puede sumar, en el sentido de que entre más espacio haya en el tumor, menos clones vas a encontrar. Un clon está siendo predominante dentro no hay competitividad. Y cuando tienes la restricción de las células del tumor es cuando estás viendo más heterogeneidad de clones. Entonces, esto fue muy bonito de verlo en cinco de los tumores que teníamos como representación. Y aquí es la parte ahora. Ya que estás viendo este tipo de comportamiento, puedes crear simulaciones en el que tú puedas asociar no solamente el crecimiento tumoral, pero en este caso como el doubling time de los tumores, y puedes caracterizarlos como rápidos, medios o lentos. Y aquí lo que creé fue un proceso estocástico en el que aproximamos cómo se están comportando los clones y los barcodes para poder caracterizar el comportamiento de la distribución por tumor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí están viendo dos picos en la distribución, significa que hay overall dos clones o dos subsets de clones que cada pico se está comportando con un doubling time, con un radio de crecimiento específico. Entonces, esto es biológico, esto es estocástico. Pues para eso entonces empleamos un poco de la parte de procesos estocásticos para ver si esto se puede modelar. Lo que encontré es que efectivamente tú puedes caracterizar esta distribución y puedes de cierta manera distribuir cada pico como cuánto están creciendo, en el sentido del primer pico, por ejemplo, aquí serían rápido, medio o steady, que se está comportando steady, o lento para ese número de clones. Esto fue asociado con los dos subtipos que tenemos actualmente, como el PAM50 y el INCLOST. Y esto no solamente es exclusivo para los 5 tumores que teníamos, sino para toda la cohort de 26 xenografts. Entonces, lo bonito de esto es de que tú ya tienes una herramienta de usar in silico simulations que te validan lo que estás viendo biológicamente y que estás tratando de ver esos patrones de crecimiento junto con las mutaciones o el barcoding que estás detectando. Exacto, y esto es importante porque nos confirman que el clonal doubling time y las cinéticas del tumor son intrínsecas a los clones, más que variaciones estocásticas. Ahora la última parte es, bueno, ya les conté un poquito de la parte in vivo y ahora dicen, bueno, tienes también esta parte de ex vivo. Ahora, como las células, porque recuerden que aquí son animales, son muy caros. Entonces, que necesitamos crear un sistema en donde puedas testear múltiples drogas y que puedas ver cómo se están comportando. Entonces, para esto funcionan los modelos ex vivo
y que nos pueden ayudar a hacer a escalarlos más e incorporar más tratamientos y que sean menos caros, porque al final eso es lo que buscamos. Me voy a saltar esta parte un poquito, simplemente aquí lo que quiero explicar es de que para analizar datos in vitro tienes dos aproximaciones. Una, analizas endpoint, en ese sentido que a final del día matas las células y ves cuánto luminiscencia hay en esas células, significando cómo el tratamiento está respondiendo. Y esta es una nueva que se llama Real Time Glow, que significa que en vez de matar a la célula, la vas midiendo en un continuo, por día 1, 2, 3, o sea, de manera continua y no hay necesidad de matar a la célula. Entonces, se diseñó una plataforma que cuando ya tienes el xenograph puedes seguir investigando cómo se está comportando y hacer más generaciones de ratones, o crearla de manera in vitro y poder ver ambos assays para testear la respuesta del tratamiento. Aquí lo importante es de que tenemos más ahora lo voy a mencionar, pero tenemos más tratamientos a testear. Algo bonito que empezamos a ver con estos modelos que se llaman PDTCs, que son los ex vivo, es que hay de cierta manera una correlación entre cómo el ratón está creciendo a cómo las células se están comportando. En el sentido de que aquí están viendo de que el tumor está creciendo muy rápido y su match, en este caso es este, cuando tú lo ves a nivel de células, también está creciendo a ese mismo ritmo. Y de manera, por ejemplo, modelos que son muy lentos, ratones que crecen hasta el día 200, pues también su match ex vivo está creciendo muy lento. Entonces, esto al final lo validamos con 3 tipos de categorías, como positive growth, steady y negative growth. Estas son las steady. Otra cosa que vimos en estos datos es de que se están empezando a alinear estos growths con lo que sabemos en la clínica, en el sentido de que los triple negative breast cancer son muy agresivos, y esto se está confirmando en nuestra plataforma de ex vivo. Para esto, para poder empezar a ver si podemos analizar datos de manera continua en vez de manera como endpoint, lo que hicimos fue tratar de validar experimentalmente primero cómo se están comportando los dos assays, CTG y RTG. Esto fue todo hecho por Alan Louis, un PhD student de mi misma generación, y que pudo hacer todos estos experimentos para poder validar esto. Los resultados es de que, si ven aquí, si tú comparas el assay de CTG y de RTG, hay una regresión lineal en ambos, significando que estás obteniendo más o menos el mismo comportamiento en el assay de CTG o RTG, lo que te da chance de decir, vale, puedo continuar estudiando el cáncer de manera longitudinal en Cell. La variabilidad, ya sea 2-dimensional de ambas técnicas, también se preservaron de manera muy similar. Y entonces aquí ya te da la cabida de decir, vale, ya puedo seguir haciendo y desarrollar, aplicar todas mis muestras y tratar de extenderlo y extender más este tipo de estudios. En total realizamos 42 PDTCs, no son líneas celulares, son ex vivo models. Realizamos 42. Se hicieron 67 drogas, se hicieron a 7 dosis y cada una 3 réplicas. Entonces nos dio abasto para tener bastantes datos y poder analizar cómo se están generando. Esto, claro, en colaboración con AstraZeneca. Y entonces ahora que tú ya tienes una manera de decir, vale, tengo ahora longitudinal data de drug response, no hay métricas. Actualmente no hay métricas para checar eso. Entonces esta es la nueva tarea que te tienes a dar. Y entonces me inspiré en un paper que es de un colega, que es Dominic, en donde, por ejemplo, aquí lo que están viendo es cómo realmente se ven las respuestas. En in vivo básicamente ven curvas de crecimiento, y aquí lo que ves es de que en el eje X tienes la concentración y cuántas células o cómo se está comportando la respuesta. Tienes esta barrita, es el DMCO, que básicamente cómo se están comportando de manera natural sin que afectes el sistema, y aquí es ya cuando tienes diferentes dosis.
Él utilizó un M-spline, que es básicamente es una regresión polinomial hacia cada dosis respecto a todo el sistema, y le funcionó. O sea, las asociaciones que encontró de la respuesta de crecimiento fueron bastante buenas. Sin embargo, a mí en particular no me gustaba mucho cómo se veían estas curvas, porque había mucha variabilidad aquí. Entonces lo que traté de hacer, encontré este paper en donde tratan de estimar la respuesta de tratamiento usando una isotonic regression, que en muy concreto es como se me olvida la palabra en español. La integral euclidiana que va punto por punto en cada uno de los de la señal que estás detectando por la ¿cómo se llama? Por la dosis, exacto. Y entonces de aquí creas la curva, el área bajo la curva, y esto es lo que te estás detectando como respuesta. El estándar es usando una regresión logística, pero sin embargo hay problemas aquí porque hay veces problemas con el fitting. No siempre va a fitear porque los datos pueden ser muy variables y pues estás forzando a un fitting. Entonces opté por hacer esto, por irme por el isotonic, y de ahí voy a crear una métrica que se adapte a este tipo de datos que son muy variables. Es un poco aquí lo que les comentaba, que en general la logística se alinea bien cuando tienes datos que se están comportando decente, pero en cáncer todo es muy variable. Y lo bonito de esto es de que esta isotonic regression nos puede dar resultados bastante robustos que la non-sigmoid puede no obtener. La idea de todo esto es de que en general en la respuesta del tratamiento tú lo que agarras es de que tú asumes que la respuesta es lineal. Tú ves que al principio tienes un número de células y al final vas a tener menos. Sin embargo, lo que estamos tratando de intentar en el continuous es de que hay cambios en la respuesta. Y estos cambios pueden ser importantes porque puedes decir, mira, aquí está pasando algo en el tratamiento, podemos aplicar o podemos hacer algún target a este tiempo, en vez de esperar los 7 o 10 días que hay que hacer. Los datos al final que obtienes es, por ejemplo, aquí tienes una droga y cada espagueti que ven por aquí es un modelo, es un BTC. Y entonces de aquí tú ya puedes ver cuando respuesta alcanza el plató, por ejemplo aquí a nivel a día 2, y aquí hay uno que se alcanza antes. Categorizamos todas las respuestas en early response, late response, o básicamente aquí todos responden como quieren, porque es muy dependiente de la muestra del tumor. Esto es un poco ya la parte matemática, la parte estadística de cómo creé el modelo para analizar este tipo de datos que ya son longitudinales. Y uno de cómo se ve la métrica, por ejemplo, es tienes diferentes dosis. Aquí tienen un tipo de una muestra de tumor. La línea negra lo que significa es cómo se está comportando sin ninguna alteración de tratamiento, y cada línea de aquí de color es cómo está siendo afectado a ese tipo de tratamiento. Aquí creo que era Europicin, una droga. Pero lo bonito de esto es de que pude mapear cada respuesta por dosis a un nuevo sistema en donde ahora vas a tener ya un sigmoid shape, en donde aquí ya puedes ver cuánto te está inhibiendo la respuesta respecto a un porcentaje. Por ejemplo, aquí es el 50%, aquí estás. La dosis más cercana en log es esta, que es el 0.3 micromolar, y a 50% esto es lo más cercano si tú quieres eliminar ese porcentaje de células. Esto ya está también ya mandado a revisión. Finalmente, la última parte es, se está teniendo mucho auge en lo AI y Machine Learning. Y entonces lo que quise incorporar es, la siguiente pregunta es, ¿podemos incorporar los datos genómicos que tienes del ratón? Porque si recuerdan, la hipótesis es, yo estoy preservando la heterogeneidad del ratón al modelo ex vivo. Puedo usar la información genómica del ratón
y la información de la respuesta de la droga como del tratamiento y mezclarlas y crear un modelo de machine learning para predecir cómo va a ser esa respuesta. Y utilizamos aquí más datos. Se utilizaron no solamente las 67 drogas, sino que también utilizamos modelos de radioterapia. Aquí les quise poner un ejemplo de cómo realmente se ven estos. O sea, cada entrada de la matriz es un well donde tienes un cierto número de células, y entonces esto tú ya puedes aplicar álgebra lineal para analizar este tipo de datos. Tienes ahora los dos, tienes a nivel de CTG y tienes a nivel de RTG para condensar datos, dando un total de 2.760 drogas para CTG y 2.748 para RTG. Esto ya te está dando como el hint de decir, bueno, quizá puedes utilizar Machine Learning porque ya tienes un poco más de datos. Sin embargo, la parte genómica es la que nos va a dar esa parte biológica de cómo se está asociando la respuesta del tratamiento con la parte de heterogeneidad del tumor. Y para esto, básicamente, de los 34 ratones, derivamos DNA, RNA-seq, methylation y single cell y otra cosa que quizás están un poco más ajenos, pero que fue, ¿cómo se llama? Que todo esto fue inspirado por un postdoc de laboratorio que ahora ya no es. Entonces la idea es de que podamos encontrar biomarkers, que son identificadores para poder ver si ese tratamiento está respondiendo. De nuevo, basándose en la idea del ratón, moviéndose a la parte de la respuesta in vitro. Pero esto es lo bonito, porque aquí es cuando empiezas de la parte de multiómica, puedes extraer características que son importantes respecto a ese tumor y tratar de combinarlas con ambas para crear un modelo matemático que ahora te está dando no solamente la parte de pharmacokinetics, pero ahora tienes la pharmacomics, que estás tratando de mezclar y ver las asociaciones. Este último trabajo fue, lo hice 6 meses, estuve en el Alan Turing para poder empezar a ver cómo se estaban creando este tipo de modelos, básicamente. Esto es mucho trabajo, entonces yo no lo podía hacer solo. Ricardo Massina es un clínico muy bueno, que él está analizando toda la parte de genómica, pero lo bonito de esto es de que al empezar a analizar estos datos, él empezó a ver una correlación entre empezó a hacer subset de cómo, por ejemplo, este tipo de drogas están atacando estos inhibidores, y entonces aquí ya empiezas a extraer un poco más de información biológica, tanto de la ómica como de la respuesta del tumor. Y ahora lo interesante es de que se puede crear un modelo muy similar, matemático, combinando estadística y ecuaciones diferenciales, en donde ahora vas a poder integrar el subtipo del cáncer, el modelo y la droga, para poder ver qué tantas diferencias o qué tantas asociaciones se están viendo en la sensibilidad respecto a un gen. Como por ejemplo, aquí él vio que el TP53, que es algo muy común en este tipo de cáncer, una mutación, está asociado al incremento de la sensibilidad de estos 3 genes. Y esto es lo interesante de estos datos, que puedas integrar, a pesar de que tengas poco, porque son 34 ratones, tampoco es demasiado, pero que empieces a jugar con la respuesta que es el AUC del tratamiento, y ya empiezas a meter más historia. Al final, Ricardo y yo estamos tratando de proponer un modelo que es el modelo predictive para este tipo de plataformas. Él de momento ha capturado 85% de predicción. Esto se puede mejorar un poquito más, y esto es usando simplemente aproximaciones de ecuaciones diferenciales, modelos estadísticos y las features que son del machine learning. Pues ya, esta es mi última slide. Lo que les conté es un poco de cómo, básicamente esta es la slide de mi doctorado, cómo empezamos con datos in vivo y ex vivo, empezamos a crear asociaciones de cómo se están linkeando.
tienes la parte de tratamiento, que son las dos historias que les conté. Tienes la parte de PDTCs, que son la parte donde creamos la métrica, ya me estoy cansando, donde creamos la métrica para analizar datos longitudinales de la respuesta de droga, y el Genomic Profiling, que es el que estoy haciendo con Ricardo Massina, para poder linkear y crear poder detectar biomarkers para la respuesta del tratamiento. Este es un poco el overall de las conclusiones. Pudimos correlacionar respuesta de paciente de ratón y humano. Creamos pudimos detectar complex growth dynamics que se pueden presentar en los ratones y que nos pueden también a poder analizar más clinical trials que son un poco más complejos. Integramos la simulación para poder deconvolute, ver si realmente está pasando algo biológico, si realmente es natural o estocástico. Creamos el modelo probabilístico para eso. Creamos la métrica de RTG para analizar los datos longitudinales, y el último paso de linkear la respuesta de las drogas y multiomics data para poder mejorar el poder de predicción de la respuesta. De momento esto ya es como termino. Esta la hice como de fuerza porque yo aprendí todo esto Miriam, la profesora Miriam, que probablemente la conocen. Tomé todas mis álgebras fue con ella, el profesor Raúl, los análisis, y el profesor Rubén Mancio. La maestría, todo esto de procesos con el profesor Rocha, y mi supervisor de tesis, Rubén Mancio Toledo. Y esta sí, porque esto es un trabajo en colaboración de varios institutos y de varios laboratorios. Para empezar, mis dos laboratorios, que son el Caldas Lab, del profesor Carlos, que le agradezco mucho dejarme ser parte de su grupo. Él es clínico y él me puso para que tuviera un matemático, para que no se me sintiera tan solo, porque el aprender todas estas cosas de biología cuesta y tarda. Pero Oscar me ayudó mucho a entender la parte estadística. Long, por la historia que les conté sobre el Clonal Dynamics. Y Dominic, que es otro colega estadístico que me ha ayudado mucho y he colaborado mucho con él. Mis founders, que es el Cambridge Strauss, el Alan Turing y la Universidad de Cambridge. Y creo que eso es todo. Preguntas. Hola, buenas tardes. Nada más, bueno, supongo que esa es una pregunta más como clínica, Sí. Pero al principio mencionabas que lo que se hace es tomar un tumor y como que se corta en pedacitos y cada uno se le pone un ratón. Sí. Entonces están asumiendo que ese tumor es como homogéneo completamente, porque a lo mejor, digo, no sé, la pregunta sería, ¿qué pasa si el pedacito A implantado en el primer ratón es diferente al pedacito B implantado en el segundo ratón, y eso puede derivar en respuestas diferentes cuando se hacen las mediciones? Sí. Es por ello que necesitas considerar la variabilidad biológica, porque tienes mucha razón, cada cacho puede tener diferentes células, pero lo importante es capturar cuantitativamente esa variabilidad, y de ahí tú ya decides si realmente estás teniendo mucha variación para tomarlo como representante de ese subtipo o de esa muestra. Gracias. Hola, gracias. Sí. Bueno, es un poco salido de la plática, más bien con tu trayectoria. Sí, sí. Me interesa saber cómo pudiésemos hacer, en tu experiencia, para estudiar en un doctorado en Cambridge y cómo lograrlo. En mi particular fue un poco más complicado porque a pesar de que tienes que tener buenas notas, eso porque es lo primero que ven.
sobre todo la licenciatura. De hecho, yo creí que se iban a hacer más caso del máster, pero el máster dicen, bueno, hiciste un máster, ya está. Ven las notas de la licenciatura, qué es lo que les importa más, de cómo en general te desarrollaste en un sistema educativo. Sin embargo, no es suficiente, porque a mí el primer año, a pesar de que tenía las notas, pues vines de México y sabemos que FEM es muy buena, pero ellos no lo conocen. Entonces, lo que tienes que hacer es ahorrar y estar un año trabajando gratis, que fue lo que yo hice. Entonces, te das a conocer primero allá en el sistema de ellos y dicen, bueno, es matemático, pero le está interesando este tipo de ¿cómo se llama? De cosas médicas, biológicas, y de ahí es básicamente demostrarle que te puedes adaptar a nuevos proyectos y nuevos tópicos, porque, bueno, no solamente tienes que saber matemáticas, tienes que decir, soy flexible para aprender estas cosas. Entonces, me ayudó mucho estar un año en ese laboratorio, en un laboratorio diferente, en el que al menos obtienes una carta de recomendación de ahí, y entonces ahí ya te empiezan a hacer caso. Un poco elitista, pero bueno, así es Cambridge. Y de ahí ya puedes empezar a aplicar, porque lo único que necesitas es las cartas, que al menos tener una de Reino Unido y ya las que tengas de México. Pero las notas, muchas veces te descartan por la nota. O sea, sí. Gracias. Hablando de los biomarcadores, ¿qué están buscando? ¿Bajo qué tipo de muestra ustedes extraen para luego decir aquí hay una posible respuesta a que haya o no cáncer? ¿Es una expresión génica, quizá? Sí, utilizamos, por eso es que obtenemos diferentes tipos de ómicas. Se utiliza DNA, gene expression, o sea, tienes varias, puedes utilizar methylation, proteína, o sea, lo que tratamos de tener es mucha representación. Y lo bonito de esta cohort es de que, por ejemplo, a comparación de la primera historia que les dije de correlacionar la respuesta de tratamiento del ratón y el paciente, ahí solamente eran triple negative, claro, que son los más comunes, pero aquí ya tienes una representación más variada, al menos tienes, creo que hay al menos 2 de cada subtipo. Es súper interesante lo que dices de hacer la correlación entre un paciente, un humano, con un modelo animal, porque como dices, los protocolos son tremendos para trabajar en humanos. Sí. Y sí se trabaja, pero a veces son de manera ilegal. Sí. Sí. No se puede hacer. Sin embargo, en modelo animal, pues son muy caros. Sí. Los ratas que utilizo yo en el laboratorio cuestan, bueno, no sé traducirlo a liras, ¿no? Pero 500 pesos son los más baratos. Sí. Y no es por lo que cueste mantener al ratón, sino por el certificado clínico. Sí. Ahora no sé qué tipo de animales están usando, pero al ser carísimos. Es NSG, inmunosupress, o sea, son los comunes para hacer, creo yo entendido, para hacer los xenografts. Hay otros. Hay otros, sí. Lo que manejamos son los NSG, inmunosupress, y ahora están saliendo los Humanize, que ahora ya tienen un sistema inmune, pero el problema es no aceptan muy bien el tumor. O sea, son muy complicados de que tengas un sistema inmune y que el tumor acepte y que crezca. Entonces, estos son los de momento, y de hecho los triple negative funcionaron también en esta cohort porque son muy agresivos. Entonces, en el ratón creció bastante bien. Perfecto. Buenas tardes. Una pregunta, bueno, como unas 2 preguntas. Sí. Primero, algo más como conceptual, ¿por qué no es una línea celular? Las líneas celulares son muy controladas y el problema de las líneas celulares es de que a veces no representa o son tan homogéneas que puede que no se adapten bien a nuevas drogas, por ejemplo, o que pase algo raro. Tú lo que quieres es tomar muestras que tengan esa variabilidad, porque todos somos diferentes. Entonces, que tengan esa variabilidad intrínseca y que la puedas testear y puedas ver
cómo se está comportando con diferentes drogas. Las líneas celulares se usaron aquí, por ejemplo, para validar la métrica de in vitro, para ver cómo se comportaba respecto a las que les presenté de CTG y RTG. Y la usamos para básicamente validar que en una línea celular también estás viendo esa correspondencia de los dos assays. Pero aquí el punto es que necesitamos modelos que representen la muestra del paciente. Y otra pregunta, en algún momento cuando hiciste el análisis de datos, dijiste que tomaste uno con medicamentos, además de otros con radioterapia. Sí. La afectación genética es diferente con esos dos, entonces, bueno, ¿cómo puedes meter todos en un solo análisis? Esas se están tratando de analizar por separado. O sea, el objetivo de la radioterapia es, y son pocos, son creo que solamente 10 modelos. Lo que haces es que lo que hizo la parte de Wet Lab es que hizo el mismo proceso de drogas que se hizo anteriormente. El nuevo proceso es exponerlas a radioterapia y ver cómo están cambiando. Pero aquí entonces lo que te está dando la radioterapia es si hay alguna alteración extra a lo normal que estás testeando con una simple droga. Entonces es la aplicación de las dos, quimioterapia más radioterapia. Sí. Bueno, no necesariamente quimioterapia, diferentes. Bueno, o sea, la 67 y luego tienes el plus de la radioterapia. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, ¿este análisis estocástico que haces también se puede aplicar a la radioterapia? De momento no lo he probado para lo de radioterapia. De momento solo lo hemos analizado para los otros, porque son muchos. Y si te das cuenta, sí, mira, radiación solamente son 10 modelos y son solamente 12 drogas, de hecho. Probablemente eso se analicen aparte. O sea, en el machine learning, no machine learning, en la parte de modelo matemático, se le va a dar más peso a estas. Pero lo interesante de esto es ver si hay la radiación empieza a ser una algo, variación ahí en los... Sí, Okay. se hizo como algo extra. Pero se sigue el mismo modelo. O sea, tienes aquí todas las drogas. Aquí tienes la primera entrada, 1 significa la droga, la segunda entrada significa la dosis. Y entonces tú sigues todo este proceso y ya enseguida aplicas la radioterapia a esto. Ok, sí. Bueno, ya, gracias. Buenas tardes. Hola. Me surgió una duda cuando estaba platicando sobre los modelos de ex vivo. Sí. Parece era la lámina 53. Sí. ¿Podría repetirme otra vez qué representan cada una de las gráficas? Sí, claro. Tú tienes, acuérdate, esto es CTG de cierta manera. Tienes a día 7, es cuando tú matas a las células y ves cuánta luminiscencia tú tienes por cada dosis, ¿vale? Y estos son y cada punto es lo que te está dando, que son básicamente los pocillos que tienes en un plate. Cada pocillo te está dando una luminiscencia que está viendo representada como un puntito. Esta barra de aquí lo que significa es el DMCO. DMCO significa que son todos los pocillos que no están expuestos a nada. O sea, es tu control, en donde tú vas a hacer la comparación si estás teniendo un efecto respecto a cuando tienes un tratamiento. Entonces, si notas aquí, al menos en este artículo que hizo Dom, hay diferentes colores. Como que aquí es un color oscuro y aquí hay unos claritos. Él puso un threshold para poder poner pesos en cuánta variabilidad estás teniendo por pocillo, porque puedes tener, no todos los pocillos se van a comportar del mismo tipo. Entonces, estos pesos, por ejemplo, este está súper largo porque básicamente lo puedes considerar que pasó algo y que tú no sabes qué, pero va a tener un peso mucho menor a comparación de estos dos que realmente estás detectando una señal o luminiscencia. Después de que, entonces estos son los puntos, o estos son los datos que están en el background. Esta línea horizontal es básicamente la media que obtienes en el DMCO, en general cómo se está comportando, cómo está creciendo. Y esto es lo que le llama, no es lo que le llama, él aplicó la M-spline y de aquí pudo obtener el AUC, el área bajo la curva. Y este es el indicador que te está diciendo cuánto está respondiendo o no.
y lo obtienes por dosis, porque recuerda que como aquí solamente tienes un tiempo que fueron matadas a día 7, por ejemplo, pues entonces tienes que tener las diferentes dosis para poder tener un overall estimado de cómo está respondiendo. Ok, y entonces, ¿qué fue lo que pasó en la última? ¿Qué es lo que me llamó la atención? No Que respondió. sí, no respondió para No nada. respondió nada. O sea, perdón, en la última, esta. Ajá, sí que está todo ahí. Está todo. No está hay todo variabilidad, muerto. básicamente. Sí, esto quiere decir que respondió. Porque Ok. estás viendo que todas las células murieron sin importar la dosis. Y aquí no. Sí, Y por sí, ejemplo, todo. ¿cuál es la más alta? Por ejemplo, aquí estás viendo un poco de resistencia. Pero luego aplicas más dosis, o sea, la concentración es más alta y entonces es cuando empiezas a ver la muerte de las células. Pero tú tienes que considerar, si quieres ver el estimador de la respuesta de toda tu muestra, tiene que ser de todo. No solamente puedes hacer bias de esto. Estas son como las indicaciones de que, ok, si yo aplico esta dosis, voy a matar más. Ok, muchas gracias. Pues nuevamente agradecemos al doctor Guerrero su participación. Doctor, muchas gracias por su participación. Gracias.